a esta quinta sesión y vamos a comenzar con la lectura de 3 pasajes para comenzar este tema. El primero está en Juan 14 y dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es un pasaje importante que vamos a estudiar. Con y en, es un cambio importante. El segundo está en Hechos 18 y 19 y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, en la Nueva Versión Internacional dice correctamente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La tercera lectura está en Tito, capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros copiosamente, es la palabra, aunque aquí dice abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hoy llegamos al cuarto paso de cómo entrar al reino de los cielos en la tierra, de cómo comenzar la vida cristiana, y se trata del bautismo en Espíritu Santo. Es un tema que necesitamos todos entender, ya habiendo creído en Cristo, habiéndonos arrepentido, habiendo creído, habiéndonos bautizado en agua. El cuarto paso es bautizarnos en el Espíritu Santo. Has confiado en Jesús para que quite tus pecados, pero hay una tercera persona en la Trinidad y su trabajo es absolutamente esencial. No solamente para el proceso de iniciación es que es esencial, sino también, como dice Pablo en 1 Corintios 12, dice, porque en un solo espíritu, en algunas versiones dice porque por un solo espíritu, pero el espíritu no bautiza a nadie, o sea, es porque en un solo espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, ya seas judío, griego, esclavo, libre, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, no solamente la recepción del Espíritu Santo es un tema de iniciación cristiana, sino también es un tema de incorporación al cuerpo de Cristo. Es por eso que es tan fundamental. Siendo bautizados en un solo espíritu, formamos por lo tanto un solo cuerpo. Similarmente, como les había dicho en la clase anterior, en Juan, en el capítulo 3, Jesús está teniendo una conversación con el fariseo Nicodemo y le dice que para nacer de nuevo necesitas recibir 2 bautizos. Necesitas nacer o ser exhumado, como les dije, es utiliza los 2 vocablos en griego, en como entrada, y el vocablo ex como exhumar. Necesita ser exhumado de agua, bautismo en agua, y necesita ser exhumado de espíritu, bautismo en espíritu. Claramente las 2 fases del bautismo son entrar y salir, tanto en agua como en otro medio muy interesante que vamos a hablar el día de hoy, que es espíritu.
Nuestra religión es trinitaria. Significa que para comenzar la vida cristiana necesitamos ser introducidos presentados con tres personas. Necesitamos conocer a tres personas, que son tres centros de conciencia distintos. El Padre sabe que no es el Hijo sabe que no es el Padre y el Espíritu Santo sabe que no es ni el Padre ni el Hijo. Nuestro Dios es trinitario y desde el primer paso de la vida cristiana necesitamos presentarle a las personas a este Dios trinitario. No solamente el bautismo en agua es necesario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino el bautismo en espíritu es aún más importante. Tan es así que yo considero que si no los introducimos al bautismo en el Espíritu Santo, es cruel. Es cruel hacerle eso a un nuevo creyente porque los ayudas a comenzar con una nueva vida limpios, pero no los ayudas a mantenerse limpios al no introducirlos a la persona del Espíritu Santo que les puede dar el poder para mantenerse limpios. En otras palabras, necesitamos dos bautismos. Un bautismo que te limpia en agua, pero te deja vacío en términos de limpia tu vida, te sientes fresco, te sientes listo para comenzar la vida cristiana, pero estás vacío. Y esa es una condición muy peligrosa, muy necesitada. Es vital que otra persona llene tu corazón a través de la imposición de manos. Porque de otra manera te conviertes en un cristiano negativo, en un cristiano que no fuma, en un cristiano que no toma, en un cristiano que no dice groserías, pero estás atrapado en la mitad. Saliste de Egipto, que es la representación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, perdón, del mundo, pero no has entrado a la tierra prometida, que es en el Antiguo Testamento el lugar que Dios le prometió al pueblo de Israel donde hay que morar, y en el Nuevo Testamento es la vida en el Espíritu. Estás atrapado. La vida de un nuevo creyente que no reemplaza los placeres temporales del pecado, que son ciertamente placenteros, aunque solamente temporalmente, y no se llena con un sustituto, se convierte en un santo miserable. Y es por eso que es tan importante que desde el principio le presentemos a las personas a esos dos seres que constituyen la Trinidad, dos de los tres que constituyen la Trinidad, el Espíritu Santo y Jesucristo. Y entre más tiempo pase, yo considero que es más difícil, porque ocurren más inhibiciones, ocurre más bagaje, quizá teológico, quizá relacional. Es importante que desde el principio le presentemos a las nuevas generaciones de cristianos el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y bueno, esa es la introducción, pero este es el tema más controversial que vamos a estudiar. Lo vamos a dividir, por lo tanto, en dos sesiones. Originalmente había pensado en una, pero es necesario hacerlo en dos. La primera sesión, que es esta, vamos a hablar acerca de qué es el bautismo en el Espíritu Santo y por qué importa, cuál es su significancia, cuál es su importancia. Y en la segunda sesión vamos a hablar acerca de cómo y cuándo se recibe el Espíritu Santo. Pero en todo esto les quiero decir muy enfáticamente, sean como los creyentes de Berea, que habiéndoles predicado Pablo escudriñaban las escrituras por ellos mismos. No me crean a mí, no crean nada de lo que les he dicho en esta clase, ni en esta, ni en las que siguen, porque esa es mi seguridad. No crean nada que una persona les diga, sino que a menos de que lo puedan ver en su propia Biblia. A menos, claro, que tengan una versión de esas de los testigos de Jehová que ya están mal desde un principio, pero no hagan caso de lo que una persona les diga, de lo que un maestro les enseñe, sino de que la escritura lo puedan encontrar directamente ahí. Bueno, como les había dicho en la clase anterior, en el Nuevo Testamento hay dos personas a las que se les conoce como bautistas. Les dije que Jesús era bautista. Yo nací en una iglesia bautista, así que bueno, pero es bautista con B minúscula. Y de hecho la palabra en el Nuevo Testamento es bautizador. Es un verbo, no es un sustantivo. Entonces, tanto su primo Juan como Jesús mismo
son considerados en el Nuevo Testamento bautizadores y ofrecen dos bautismos muy diferentes. Juan ofrece un bautismo en agua, Jesús nos ofrece un bautismo en el Espíritu Santo. Y los dos son necesarios, como les dije anteriormente. Juan, en el capítulo 1, como leímos la clase anterior, dijo, hay uno que viene después de mí, que los bautizará en Espíritu Santo. Y eso lo dijo Juan en los 4 evangelios, y también está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también lo dice en Primera de Corintios y en otros lugares de la Escritura. Y lo interesante aquí es que mientras que Jesucristo echó fuera demonios, alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, sanó a muchos enfermos, caminó sobre las aguas, no hizo ninguna de estas cosas sino hasta que fue bautizado en el Espíritu Santo. Y mientras que Él estaba con nosotros en este mundo, fue un carpintero escondido en Nazaret durante los primeros 18 años de su vida. No hizo ningún milagro, no dijo ningún sermón, no predicó, pero ocurrió un evento intenso, trascendental en su vida. El bautismo en agua, y dice la Biblia que después de que fue bautizado en agua, salió y mientras estaba orando a la orilla del río Jordán, el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Pero más importante aún, cuando Juan nos dice que Él es el bautizador, que aquel sobre quien Él vea el Espíritu Santo descender como una paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan profetizó que Jesús iba a bautizarnos en el Espíritu Santo. Pero ¿saben a cuántas personas bautizó el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra en el Espíritu Santo? 0. Ninguna. Solamente comenzó a bautizar en el Espíritu Santo después de su ascensión, cuando recibió lo que en el Nuevo Testamento dicen la promesa del Padre. Después de la resurrección, Jesús apareció a los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los fariseos en un lugar a puerta cerrada. Y Jesús atravesó la puerta y les dijo, Shalom, paz a ustedes. Y les dio un símbolo. La Biblia dice en Juan 20 que sopló sobre ellos. Dice, habiendo dicho esto, Shalom, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque existe una doctrina tradicional en la rama pentecostal de la iglesia cristiana que habla acerca de la primera recepción del Espíritu Santo y mencionan mucho este pasaje. Mencionan cómo los apóstoles, estando reunidos, recibieron el Espíritu Santo de parte de Cristo y semanas más tarde recibieron una vez más el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y consideran que este evento durante el proceso el tiempo entre la resurrección y la ascensión del Señor fue lo que ellos consideran la primera bendición. Y después en el día de Pentecostés, cuando aparecieron lenguas repartidas sobre las cabezas de todos los que estaban en el templo orando, que esa es la segunda bendición. Pero hay que poner mucha atención en el orden de los eventos en este pasaje. Primero el Señor sopló sobre cada uno de ellos y después de eso les dio una orden. Ustedes reciban el Espíritu Santo. Si hubiera sido una situación en la que el Espíritu Santo fue recibido, el Señor hubiera dicho, reciban el Espíritu Santo, y luego hubiera soplado sobre ellos. Pero no fue así. Y aparte no sucedió nada. Los evangelios no dicen que haya sucedido absolutamente nada. Y años más tarde los apóstoles siempre que hablaban de la recepción del Espíritu Santo hacían referencia al día de Pentecostés, no al evento durante la resurrección. Lo que pasa aquí es que estamos introduciendo lenguaje no bíblico que nos lleva a alcanzar conclusiones no bíblicas. En el Nuevo Testamento existe solamente
una recepción del Espíritu Santo. No existen dos recepciones, una para salvación y una segunda para servicio, como dicen muchos pentecostales. Existe una recepción. Y Jesús, aparte de eso, en ese evento, sí, sopló sobre ellos, pero ¿saben cuántos discípulos había en ese lugar? 10. Tomás no estaba. Entonces, ¿cuándo recibió Tomás el Espíritu Santo? Si ese fue el momento en que lo recibió. ¿Matías no había sido elegido apóstol todavía? ¿Qué pasó con Matías? No, fue un ensayo para el día de Pentecostés, para que los apóstoles supieran que cuando escucharan que Jesús soplaba sobre ellos desde el cielo, tenían que recibir. Porque Jesús era un excelente maestro. Les dio ese ensayo, esa preparación para prepararlos para la recepción del Espíritu Santo. Así como antes de morir les dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, en preparación para su muerte y su resurrección a través de la Eucaristía en la Cena del Señor, antes de morir. Es el mismo proceso que él hizo con la recepción del Espíritu Santo. Y aquí es importante enfatizar que recibir a Jesús no es lo mismo que recibir al Espíritu Santo. Este tipo de lenguaje no bíblico, como les comento, es la fuente de muchas confusiones en la iglesia cristiana hoy en día. El problema es que muchos evangélicos han revuelto en un solo combo creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Agarran los dos elementos, los hacen una mezcolanza y dicen, ahora recibe a Jesús. El Nuevo Testamento nunca habla de recibir a Jesús. Después de primera de Juan 1, perdón, de Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio exousia, les dio autoridad, no poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, ese pasaje todo está en el tiempo pasado. Es un error utilizarlo en evangelismo el día de hoy. El pasaje indica que cuando Jesús vino lo podías recibir, podías decir, ven Jesús, te invito aquí a cenar conmigo el día de hoy. Ven para que tomemos el lunch aquí. Después de su ascensión, el Nuevo Testamento dice que los cielos lo recibieron fuera de su vista. Y después de eso, Él está sentado a la derecha del Padre. Entonces, no existe tal cosa como recibir a Jesús. Decir que recibes a Jesús en tu corazón es utilizar un lenguaje no bíblico, es introducir un concepto no bíblico y crea una gran confusión. Existe quizá una potencial excepción, y antes de que algunos de ustedes me lo digan, cuando yo les digo el Nuevo Testamento nunca, después de la ascensión de Cristo, habla acerca de recibir a Cristo en nuestro corazón, ustedes quizá algunos me van a decir, ¿y qué tal con el verso en Colosenses 2:6? Que dice, tal como algunos de ustedes han recibido, bueno, lo voy a leer, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Recibid al Señor Jesucristo, sí. Pero aquí tienen que entender que el verbo que se traduce como recibir es un verbo muy peculiar. En el Nuevo Testamento, siempre que se utiliza el verbo recibir es el verbo en griego lámbanos. Lámbanos, que se escribe la bete, es el verbo que se utiliza para recibir, pero en este caso, en Colosenses 2:6, se utiliza otro verbo que es para lámbanos. Para lámbanos es un verbo más complejo que el simple lámbano, recibir. Para lámbano significa como al lado de recibir. Significa lo que ha sido enseñado acerca de alguien. Entonces la traducción debería ser, así como has sido enseñado acerca de Cristo, camina en esa luz que has recibido. No es recibir a Cristo. Es importante hacer la distinción, porque esa confusión ha
creado una confusión acerca de cuándo se recibe y cómo se recibe el Espíritu Santo. Pero ese es el tema de nuestra segunda clase. El tema en esta clase es introducirlos, como les dije, a la idea de lo que significa recibir al Espíritu Santo. Y encontramos, como vimos en la primera lectura, que la persona que envió Jesús a reemplazarlo en la tierra fue el Espíritu Santo. Y lo describe en Juan 14, como leímos anteriormente, que el Señor va a enviar a nosotros a otro consolador. Y lo voy a leer, dice, mas el consolador a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que os he dicho. Entonces dice aquí que existe otro consolador y hay dos palabras en griego, perdón que me ponga tan técnico, pero es que es importante. Hay dos palabras en griego para definir otro. Está la palabra alos y la palabra heteros. Heteros es como decir otro, otra persona, otra situación, otra categoría. Alos es de la misma categoría. El Señor está hablando de que va a enviar a otro igual que Él. Y cuando usa la palabra consolador, no está hablando de que, ay, sí, venga, pobrecito. No, un consolador, la palabra es paracletos. Paracleto es como un abogado. Significa una persona que está a la par tuya. Alguien que en una corte te defiende. Y es como la función del Espíritu Santo, que está a la par tuya, que te asesora. Pero cuando en este pasaje encontramos que ese paracleto está contigo, pero va a estar en ti, es un cambio muy significativo. Porque antes de que recibimos el Espíritu Santo, tenemos algún tipo de relación con el Espíritu, ¿no? Ciertamente el Espíritu estaba ahí convenciéndote de pecado cuando te arrepentiste. Ciertamente el Espíritu Santo te ayudó a creer en Jesús. Ciertamente el Espíritu Santo estaba con los apóstoles porque estaba el Espíritu en Jesús y por lo tanto estaba con los apóstoles. Y los apóstoles hicieron milagros. Claro, en aquel día algunos le dirán al Señor, hicimos milagros en tu nombre, y les va a decir, no, no te conocí. Pero hicieron milagros y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y Jesús les dijo, el que mora con vosotros y estará en vosotros. Es un gran cambio. Y no hallo cómo enfatizar este gran cambio, porque todos los cristianos tienen el Espíritu Santo con ellos, pero no todos los cristianos tienen el Espíritu Santo en ellos. Y es el Espíritu Santo el que nos apodera para caminar en un amor obediente para con Cristo Jesús. Y hay que utilizar un lenguaje bíblico cuando hablamos del Espíritu Santo. Y para formular ahora sí que una doctrina de este tema, hay que ser cuidadosos de qué elementos de la Escritura utilizamos. Porque como les dije en una clase anterior, los evangelios ocurren en una fase muy temprana, antes de la recepción del don del Padre, del Espíritu, y las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento ocurren después, son eventos tardíos, que les dicen a las personas, ¿se acuerdan cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibiste? ¿Por creer o por las obras de la ley? Son situaciones en las que el Espíritu se menciona como un evento pasado, pero entre las epístolas y los evangelios está el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es en donde vamos a encontrar la mayor referencia acerca de la recepción del Espíritu y de cómo predicaron los apóstoles incidentalmente. Ahora, desafortunadamente existen maestros evangélicos como John Stott que dicen que no es posible o que no es apropiado utilizar el libro de los Hechos para formular doctrina, porque es mayormente narrativa. Pero caray, si vas a descartar libros que son de narrativa, pues descarta 2/3 partes de la Biblia entonces, ¿verdad? No, comenzamos nuestro estudio con el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, para ser particulares. En el capítulo 2 del libro de los Hechos,
estaban 120 creyentes reunidos en el templo a las 9 de la mañana, porque Jesús les había dicho, no intenten hacer nada, no intenten predicar, no intenten hacer nada, hasta que reciban poder de lo alto, hasta que sean investidos con el Espíritu Santo, para que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Y estaban ahí esperando, porque Jesús les había dicho, van a recibir el Espíritu Santo pasados no muchos días. Y había 120 de ellos, como les dije. Y por ahí de las 9 de la mañana escucharon el sonido de un viento recio como un huracán que comenzó a soplar, y sabían en ese momento que era Jesucristo mismo soplando desde el cielo sobre ellos. Y el espíritu de profecía descendió sobre ellos, y así tenemos la inauguración del ministerio profético para todos los creyentes y el llamado universal a la santidad. Y en ese día, 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Se arrepintieron, recibieron lo que yo llamo el paquete de Pedro, que es de lo que se trata en estas clases. Le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ya les había dicho, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ya se habían arrepentido, ya habían creído. Arrepiéntanse. Y no mencionó creer porque ya habían creído, ciertamente, puesto que le estaban preguntando a Pedro, ¿qué haremos? Pero el punto es que 3,000 recibieron el Espíritu ese día, a diferencia de 3,000 que murieron cuando se dio la ley, porque el Espíritu da vida, pero la ley mata. Y lo dice en el Nuevo Testamento, precisamente de esa manera. Y es interesante que donde hay iglesias en donde reina o impera la ley, pues está el orden de un cementerio. Pero en las iglesias en donde hay vida, en donde está el Espíritu, hay vida, hay libertad. Pero lo interesante aquí es que ese sonido de un viento recio como un huracán ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia. La última que escuché fue en una ocasión que el reverendo Billy Graham estaba en un compartimento de tren cuando iba con sus compañeros evangelistas a predicar a Glasgow, que es una ciudad en Escocia. Y le habían dicho, los escoceses son duros de pelar, no se van a convertir. Y cerraron las cortinas del vagón y se pusieron a orar. Y cuando estaban orando, escucharon dentro del vagón aquel viento recio como un huracán, y supieron en ese momento que todo iba a estar bien. Pero más allá de eso, hablando de Hechos 2, estamos hablando de lo que Pedro mencionó, que es una promesa universal. Noten, por ejemplo, que la recepción del Espíritu Santo ocurrió en Hechos 2, no en Hechos 22. La recepción comenzó cuando los apóstoles comenzaron y los discípulos comenzaron su caminar con Cristo. No es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho mejorar tu vida hasta que finalmente recibes el don. No, es un regalo. Y es un regalo que te ayuda a comenzar la vida cristiana. Y la promesa es universal para tus hijos, para tus hijas, para aquellos que están lejos, para aquellos que están cerca. Y cuando dice los que están lejos somos nosotros, los gentiles, los goim, los que no somos judíos. Pero es interesante mencionar en este evento que Pedro discute lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Porque no existe ni un solo caso en el Nuevo Testamento en el que nadie haya recibido el Espíritu Santo y no supiera. Y todos los que están alrededor también supieron que esa persona lo recibió, porque la recepción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es siempre un evento definitivo, consciente y claro. Un erudito muy famoso, una autoridad en los comentarios del Nuevo Testamento llamado William Barclay, dice que la recepción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es tan clara como que te dé influenza, como que te agarre una gripa fuertísima. Y tú sabes cuando te agarra la gripe. Y los que están alrededor tuyos también. Y Pablo espera que los creyentes, los convertidos, sepan si han recibido o no al Espíritu Santo. A los Gálatas les pregunta, a ver, ¿recibieron el Espíritu Santo escuchando con fe o a través de las obras de la ley? Y Pablo espera una respuesta.
En Hechos, como leímos anteriormente, en Hechos 19, Pablo le preguntó a los discípulos de Apolo, a ver, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y espera una respuesta. Incidentalmente les pregunta, ¿recibieron Espíritu Santo? No está el verbo, el artículo definitivo, él ahí, porque el Espíritu Santo es el medio en el que Jesús es quien te bautiza. Es como si te bautizaran en agua una persona, un ser humano. Ahora Jesús te bautiza en Espíritu Santo. Pero Pablo esperaba una respuesta clara. Es una recepción tan audiovisual que Simón, ese mago que encontraron en los apóstoles, por ahí en la ciudad de Samaria, les dijo, te doy dinero, ¿cuánto quieres por el truco? Porque él quería ver, que él hacer que pusiera las manos sobre las personas y recibieran el Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿cuál es esa evidencia externa? Porque si lo recibían o no lo recibían y sabían si lo recibían o no, es porque había algo. Y lo vamos a estudiar en esta clase. Otro punto interesante de Hechos 2 es que entre los 120 que estaban en el día de Pentecostés estaba María, la madre de nuestro Señor. Y cuando le predico a los católicos romanos, me encanta decirles que María era carismática, que María oró en lenguas, que habló en lenguas junto con los demás. Pero bueno, pasando realmente este tema no solamente es el evento que inaugura la iglesia, sino como la comunidad del Espíritu, sino que lo que espero concluir en esta clase es que es un evento existencial, no solamente histórico. Pero antes de eso les tengo que decir que en el Nuevo Testamento la recepción del Espíritu es un evento tan rico, tan profundo, tan audiovisual, que utilizan palabra tras palabra hasta que acaban con el diccionario para poder describir una experiencia tan rica. Se utilizan muchas palabras líquidas. Hablan de ser llenos del Espíritu Santo. Hablan de que el Espíritu Santo cae sobre ciertas personas. Hablan de que el Espíritu Santo sobreviene a ciertos individuos. Hablan de que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas. Y también hablan de un desbordamiento del Espíritu Santo. Y de esa les quiero hablar también, de esa llenura, de ese desbordamiento. Pero antes de eso, también les quiero mencionar que hay palabras comerciales. Existe la palabra depósito. Tu primer enganche del cielo es la recepción del Espíritu Santo. Es lo que dice en mi Nuevo Testamento. También se utiliza la palabra sellar, porque en la antigüedad las personas utilizaban un anillo con su nombre marcado y era el único anillo, y cuando ellos compraban algo a pagos, por ejemplo, o para nombrar que algo que habían comprado que no se lo podían llevar del mercado era ya de propiedad de ellos, ponían su sello sobre su anillo sobre un sello de cera. Indica propiedad, y es la recepción del Espíritu Santo es lo que nos sella que somos propiedad de Dios, que hemos cambiado de dueño. Pero les dije que la palabra llenar era algo que teníamos que indagar más profundamente, y ciertamente así es, porque es la que se utiliza más comúnmente. La palabra bautismo es otra que se utiliza también, pero solamente de forma exclusiva a la primera recepción del Espíritu Santo. Después de esa primera recepción se utiliza muy comúnmente la palabra llenar, la llenura del Espíritu. Y esa palabra llenar obviamente significa que algo está lleno, que algo se está desbordando. Hoy en día cuando cargas gasolina las bombas se paran inmediatamente, pero ¿qué pasaría si la bomba no le funciona el stopper? ¿Ah? Pues vas a tener gasolina tirada en el piso, ¿no? Vas a saber cuando está lleno el tanque porque está desbordándose el tanque. Entonces, esta experiencia tan poderosa, tan clara
sobre la cual utilizaron un lenguaje tan rico, tan variado, no puede ser una experiencia inconsciente. A menos de que también te hubieran bautizado en agua, y si yo te preguntara si te bautizaste en agua o no, me pudieras decir, ay, no sé, no estoy muy seguro. Oye, pues estabas dormido, o cómo fue que te bautizaron en agua. No, tú sabes cuando te bautizaron en agua. Hasta tienes un certificado en muchos casos. De la misma manera, nosotros sabemos explícitamente cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Y lo interesante de la palabra llenar es que así como el tanque de la gasolina tiene un hueco por el que se sale el exceso de gasolina, el sobreflujo, nosotros también como seres humanos tenemos un sobreflujo. Y la Biblia dice que nuestro sobreflujo, si no saben dónde está, yo les puedo ayudar a encontrarlo, está, si tocan su dedo con la punta de su nariz y siguen hacia abajo, van a encontrar un hueco. Ese es su sobreflujo, ese hueco, su boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo. Cuando una persona está llena de humor, ¿qué se expresa por su sobreflujo? Por su abertura, risa. Cuando una persona está llena de miedo en su corazón, grita. Cuando una persona está llena de ira, pues la expresa también por su boca. En Mateo 15:18 es en donde dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y cuando la persona está llena del Espíritu, algo sale por la boca. Una expresión a través de la boca de palabras que vienen de parte de Dios. La Biblia no habla de que recibas risa o de que recibas danza, como muchas iglesias pentecostales hacen. La Biblia habla de palabras. Palabras. Y como les digo, esa llenura ocurre una vez. Y la llenura del bautizo es única, pero la llenura de recibir el Espíritu Santo es algo más constante. El apóstol Pablo habla en Efesios 5:8 que nos exhorta a seguir siendo llenados. Y incidentalmente, cuando ocurre eso, nos vamos a dirigir unos con otros en cánticos espirituales. Pero el tema de ser llenado, el tema es tan fundamental porque al principio eres llenado, pero no estás lleno. Al principio es como si tuvieras un recipiente, una olla, imagínense una olla con papas, y está llena de papas, y la quieres llenar a esa olla de agua, ¿no? Entonces la llenas, y rápido alcanzas el nivel máximo de la olla. Está llena, pero ya la llenaste. No, pues porque todavía hay papas ahí, tienes que ir quitando las papas hasta que llega el punto en el que está la olla completamente llena. Y es por eso que hay creyentes, cuando iban a escoger líderes en el Nuevo Testamento, buscaban hombres que estuvieran llenos del Espíritu, que ya habían sido llenados del Espíritu sucesivamente a través de ese proceso de santificación y habían llegado a estar como ollas sin ninguna papa. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es esa expresión, esa explosión que ocurre a través de nuestro sobreflujo, a través de nuestra boca? Y aquí es en donde normalmente ese algo era lenguas. Pero la palabra lengua es quizá un vocablo que se ha malinterpretado en la iglesia cristiana. La palabra lenguas significa idiomas y viene del vocablo griego glosa, y se refiere a la habilidad de hablar un idioma verdadero sin haberlo estudiado. Es como decir una palabra seguida detrás de otra, con sintaxis y con gramática, en lugar de simplemente repetir como balbuceando. Y es importante distinguir que, por ejemplo, en muchas iglesias pentecostales lo que llaman lenguas, pues es difícil pensar que son del Espíritu porque no tienen ningún tipo de coherencia. Un día le pusimos supe de una persona, no fui yo,
pero una persona que conozco, estaba en una reunión y había una ama de casa y estaban predicando acerca de la recepción del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo te puede dar este don. Y la mujer comenzó a adorar a Dios espontáneamente en lenguas, y un hombre que estaba a 3, 4 asientos de ella saltó de su asiento de inmediato y dijo: ¿estás hablando Urdu? Yo soy de Pakistán y es el lenguaje que aprendí de niño. A eso me refiero con glosa. O por ejemplo les puedo decir que había un pastor que yo conocí que estaba en la catedral de una iglesia anglicana y que escuchó a una persona hablar en lenguas interpretando una alabanza en hebreo perfecto a Adonai. Y el hombre era un obrero que nunca había aprendido hebreo. Interesantemente, otra persona que no sabía hebreo escuchó la traducción, la interpretación de la lengua, y fue palabra tras palabra lo que el hombre había hablado. Increíble. He escuchado testimonios de misioneros que dicen que hay africanos en el corazón de África adorando a Dios en perfecto inglés. Habiendo dicho esto, hay que clarificar que las lenguas no son la única manifestación de que has recibido el Espíritu Santo. Son una de las manifestaciones, pero el Nuevo Testamento también incluye profecía, la cual puede ser en tu idioma, es en tu idioma, y alabanza en una voz alta, la cual también puede ser en tu idioma. Y cuando alguien me pregunta a mí, entonces, ¿tengo que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo? Normalmente yo les digo: qué lástima, me hubiera gustado que dijeras, podría recibir el Espíritu Santo, podría tener acceso a ese don. Porque cuando haces una necesidad, una condición, y queda establecida como que es la evidencia, entonces creas una barrera mental. Y hay muchas personas que vienen orando, a pedir oración para recibir el Espíritu Santo, así como que: oh, hermano, puedes orar por mí. Y no están relajados. Y es por eso que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces no ocurren estas manifestaciones. Y incluso cuando oraron por mí la primera vez, pues me obligaron era un niño, me obligaron a repetir y a decir ciertas cosas, pero era algo artificial. No fue sino hasta años después cuando recibí realmente el Espíritu Santo, y cuando en muchas veces he encontrado casos de personas así que no están relajadas. Después ocurre que me llaman a los 20 minutos diciendo que recibieron porque ya en el carro se relajaron. Y no es cuestión de que tú generes ese tipo de sentimientos, es simplemente que el Espíritu lo dejes fluir. Porque muchos de nosotros tenemos una barrera cultural. No nos gusta hablar algo que no sabemos qué estamos diciendo. Porque aunque la lengua sea real, como en los ejemplos que les di, existen dudas. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de Jackie Pullinger, que fue una gran misionera que vivió en la ciudad emparedada, en una zona muy difícil y muy llena de crimen en Hong Kong, que es un área que no pertenece a los británicos, ni a los chinos, ni a nadie, que está libre de todo gobierno, y ahí es donde viven todos los criminales. Y ahí, en medio de un edificio, eh, vivía Jackie Pullinger. Y Jackie Pullinger recibió el don del Espíritu Santo y dijo: no sé si esto es una lengua, pero hizo algo muy sabio. Se puso a orar cada día durante 15 minutos por un mes y dijo: si no sucede nada, lo doy por olvidado. Pero durante un mes empezaron a ocurrir milagros y respuestas de oración. Y entonces dijo: caray, es una lengua. Y también recuerdo, por ejemplo, una situación que ocurrió con el famoso pastor pentecostal en Orange County, California, Ralph Wilkerson, del cual quizá algunos de ustedes han oído hablar, porque él compuso aquel coro muy famoso que se llama Majestad, Majesty, Worship His Majesty. Él cuenta que en una reunión él le
le ordenaron, le pidieron que escribiera un documento acerca de la recepción del don del Espíritu Santo, porque los ministros sabían que él era poseedor de ese don particular de lenguas. Y antes de que se llegara el día, uno de los ministros fue y tocó la puerta de su casa y le dijo, ¿puedo hablar contigo? Y le dijo, sí, cómo no, me gustaría recibir el don que tú tienes. Y era un ministro episcopal. Y le dijo, ah, caray, bueno, está bien. Bueno, arrodíllate en el estudio, y ahí puso las manos sobre él, y el hombre abrió su boca y dijo, Abi Dhabi. Y se quedó Ralph, ah, caray. Bueno, voy a seguir orando, tú continúa descansando en el Espíritu, voy a orar por ti. Y puso otra vez las manos sobre él, y el hombre volvió a abrir su boca y dijo, Abi Dhabi, Abi Dhabi. Y yo, bueno, pues caray, no sé, no creo que hayas recibido nada. Y dijo, no, Ralph, recibí el don de una nueva lengua. Y el hombre era un ministro metodista, perdón. Emocionado. Estuvo tan emocionado de recibir esa palabra que se convirtió en su apodo. Y la gente lo veía caminando por la calle, ah, mira, ahí viene Abi Dhabi. Y fue algo que él comenzó a utilizar frecuentemente, y cuando se llegó el día de que Ralph Wilkerson se presentara para hablar a la comunidad de pastores fraterna, a la cual lo habían invitado a presentar el estudio, le dijo al ministro metodista, por favor, déjame que yo termine, déjame que explique el tema, no quiero que me interrumpas, porque él quería utilizar ese don. Y esperó el ministro metodista hasta que Ralph terminó de predicar, y les dijo, hermanos, se puso de pie, he recibido este don y les quiero decir que el Espíritu me está diciendo que lo ejerza en este momento. Y empezó a decir, Abi Dhabi, Abi Dhabi. Y Ralph, nada más, con toda la pena del mundo, inmediatamente trató de buscar la puerta más cercana. Para su sorpresa, 2 días más tarde llegó un ministro a pedirle, Ralph, ¿puedo hablar contigo? Sí, cómo no, pásale. Y le dijo, mira, me gustaría recibir el don que tú tienes. Y Ralph le dijo, oye, me sorprende. Después de lo que vimos que sucedió con el ministro metodista, y le dijo, no, tú no sabes, es por él que estoy aquí. ¿Cómo? ¿Sí? Ese hombre tiene 5 doctorados. Podría inventar un mejor lenguaje si estuviera inventándolo él. Por eso es que quiero ese don. Y aparte, desde que comenzó a orar en lenguas, en esa lengua, su iglesia, que estaba más del 50% vacía, está llena. Hay evidencia. Por favor, ora por mí. Y Ralph, aún así, realmente no creyó que ese hombre había recibido el don de idiomas. Pero un día, varios meses después, Ralph Wilkerson fue al centro de África para una misión. Y cuando estaba trabajando en medio de una villa, empezó a escuchar, Abi Dhabi, Abi Dhabi. Y él dijo, ¿qué está haciendo ese metodista aquí? Y alzó a ver, y para su sorpresa, se encontró mirando a los ojos de un anciano africano. Y dijo, wow, caray, era un idioma. Y cuando llegó a Estados Unidos, lo primero que hizo fue llamar a ese ministro metodista y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname, porque no creía que tenías el don. Así que puede haber dudas. Y aquí les quisiera dar un ejemplo personal, porque yo también experimenté dudas. Durante un tiempo oscuro, familiar en mi vida, utilicé este don, por gloria de Dios, constante y continuamente. Y llegó el punto en que dije, ya no sé qué es, porque la mente te juega trucos, y dije, quizá no sé lo que estoy haciendo. Y le dije, Señor, te pido que me des una palabra y que me des el significado, pero si no me la das, no voy a poder creer, porque mi mente no lo puede digerir. Y empecé a hablar una palabra y entendí que significaba acción de gracias. Y después de repetir y repetir y sentir la llenura del Espíritu Santo, fui efectivamente a buscar el significado de la palabra, y era en un dialecto de la India. La palabra significaba acción de gracias.
Pero eso fue un ejemplo pequeño solamente para decirles que realmente existen dudas y las dudas son naturales. Nuestras mentes no están acostumbradas a que hagamos un bypass y no las involucremos cuando estamos hablando. Pero más allá de lo que es un don para administración personal, como son las lenguas, que es bueno para comenzar, para tener acceso a otros dones quizá, la pregunta central que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el significado de este evento? ¿Por qué es que el día de Pentecostés es tan recordado en todas las iglesias y algunas de ellas solamente alzan a ver al pasado, mientras que otras ven al futuro como un evento, como les dije, existencial y no solamente histórico? ¿Cuál es ese significado? Bueno, el significado del día de Pentecostés es que fue el momento en que la iglesia recibió unidad. La unidad, que en griego se pronuncia como koinonía, significa una unión tan íntima como la que dos siameses, gemelos siameses que están unidos físicamente y comparten un solo torrente sanguíneo, experimentan koinonía. La koinonía de la iglesia no se adquiere por una unidad doctrinal, no se adquiere a través de una jerarquía eclesiástica, sino a través de la unión que da el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu, la comunidad del Espíritu es lo que habla Pablo en Efesios 4 cuando dice que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, hoy puedo tener unidad en el Espíritu con los católicos romanos, aunque no tengamos unidad doctrinal completa. Yo no puedo estar de acuerdo con mucha de la enseñanza católica romana, pero puedo tener koinonía con ellos. Y algunas de las personas que más aman a Jesucristo son amigos míos, sacerdotes, que hace poco fui a almorzar con uno. Koinonía, hombres y mujeres que están en fuego por el Señor, porque compartes ese mismo torrente sanguíneo. Esa es la respuesta a la unidad de la iglesia. La doctrina la podemos trabajar después, pero los protestantes tenemos muchas barreras. Y una de ellas está en lo que la iglesia habla acerca de María, pero la iglesia católica, pero por miedo a que pensemos, la gente piense que nos estamos volviendo católicos, negamos hablar acerca de María. Pero María fue una contemplativa, María fue un ejemplo de lo que nosotros debemos ser como cristianos. Habló en lenguas, como les dije, pero después de que habló en lenguas se convirtió en un miembro ordinario de la comunidad, habiendo terminado su tarea especial. Pero la iglesia tiene una carga por la unidad del Espíritu y lo hemos encontrado a través de la historia. Y en la siguiente sesión les voy a contar algunas de esas historias, pero una que me llama mucho la atención es el movimiento católico carismático. Y en particular existe un ministro pentecostal que se llama David Dupley, que fue invitado como observador al Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII. Y es interesante cómo este movimiento ecuménico comenzó a través de esta repartición del Espíritu. Juan XXIII, por cierto, fue un hombre de Dios. Tengo de una fuente fidedigna de su secretario particular, que aunque lo consideraban un papa de transición, durante los últimos días de su vida, él se enfocó en orar por dos cosas. Señor, un nuevo Pentecostés. Señor, trae un nuevo Pentecostés a la Iglesia Católica. Y número dos, Señor, Israel. Una nueva preocupación, una nueva unidad por el Estado de Israel. Y eso comenzó, realmente de ahí comenzó el vínculo con David Dupley, que fue un ministro protestante, y muchas cosas comenzaron a cambiar a partir del concilio. No la menor de ellas el movimiento litúrgico, del cual comenzaron muchos de los cambios
que hoy vemos en las iglesias en el área de la adoración. Pero en particular me quiero enfocar a un evento que ocurrió entre estudiantes católicos en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh en 1967, durante un retiro entre los estudiantes católicos que se encerraron durante un fin de semana en 1967, como les digo, con dos cosas en la mano: una copia del libro de los Hechos de los Apóstoles y una copia del libro de David Wilkerson, The Cross and the Switchblade, la cruz y la navaja de mano. Y dijeron: Señor, no vamos a salir de este lugar hasta que nos bautices con el Espíritu Santo. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y de ahí nació el movimiento carismático en la Iglesia Católica: unidad. No estamos hablando doctrinariamente, pero de una unidad que comparten aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Número 2, el evento de Pentecostés comenzó una pureza en la iglesia. Hizo posible que la oferta de Dios de pureza estuviera al alcance de los creyentes a través del poder del Espíritu Santo. Se dieron cuenta que repentinamente podían obedecer los mandamientos. Se dieron cuenta que podían ser santos como Dios es santo. Trata de ser santo como Dios es santo sin el poder del Espíritu Santo. Y ven una semana más tarde a confesión. Porque realmente es imposible obedecer las demandas de la ley a menos de que poseas el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es increíble cuántas personas en las iglesias evangélicas dicen: haz lo mejor que puedas y deja que Dios perdone lo demás. No se trata de que hagas tu mejor esfuerzo. Se trata de que el Espíritu Santo es capaz de reproducir en ti el carácter mismo que estaba en Jesucristo. Y a eso se le conoce como el fruto singular del Espíritu Santo. Es un solo fruto con 9 sabores: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es un solo fruto. Es como un fruto que hay por ahí en España y Portugal que se llama misterios deliciosos. No sé si alguno de ustedes lo ha probado, pero es un fruto que si tú lo muerdes sabe a mandarina, lo muerdes y sabe a limón, lo muerdes y sabe a guanábana, lo muerdes y sabe a naranja, y tienen 9 sabores, varios sabores. Es de esa misma forma en la que crecen el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hay personas inconversas, no creyentes, que tienen algún fruto, que son personas que tienen paz, que tienen bondad, que tienen amor, pero no vas a encontrar que tienen todos los frutos, todos los sabores de ese fruto. El fruto del Espíritu crece gradualmente en nuestras vidas, pero es un solo fruto. Y una vez que recibimos el fruto, somos capaces de recibir los frutos. Una vez que recibimos el don, somos capaces de ejercer los dones. Y me he dado cuenta que hay hombres que son capaces de llorar y de expresar sus emociones en público una vez que han recibido el don del Espíritu Santo. Jesús fue un hombre emocional y lloró en público más de una vez. Y es increíble cuando el Espíritu de Dios toca el corazón de un hombre, es muchas veces lo que sucede. Pero más que eso, también el evento de Pentecostés trajo poder a la tierra. Cuando Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, como les dije, cuando estaba orando en la orilla del Jordán, fue capaz de ejercer un ministerio milagroso. Pero Jesús nunca tomó crédito por sus propios milagros. Jesús siempre dijo: si por el Espíritu de Dios es que echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Nunca dijo que Él lo había hecho, sino por el Espíritu de Dios. Porque los milagros que hizo el Hijo de Dios no fueron hechos en su divinidad, fueron hechos como hombre, pero como un hombre en unidad con el Espíritu Santo de Dios, como un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Antes de que recibiera el Espíritu Santo, Jesús no podía hacer ningún milagro. Jesús no podía echar fuera ningún demonio. Jesús no predicó ningún sermón. De esa manera es como sabemos que los evangelios apócrifos son falsos,
porque muchos de esos evangelios fueron escritos a partir de, por ahí de los últimos años del siglo II, y tenemos, por ejemplo, el evangelio de Pedro o el evangelio de Tomás, que están llenos de leyendas. Cuentan, por ejemplo, que Jesús cuando era niño, otro niño lo empujó y hizo que cayera en el lodo, y Jesús se levantó y maldijo al niño y al niño quedó lleno de lepra. ¿Ustedes creen que así es Jesús? ¿Ese es el carácter de Jesús? Obviamente no, es una leyenda. En el Evangelio de Tomás narran que Jesús hacía figuritas de barro y les soplaba y se convertían en pajaritos verdaderos. Milagritos raros que están en el Corán, porque los islámicos los han incluido, pero son leyendas falsas, de evangelios falsos. Es interesante que algunos paganos han estado revisitando con gran interés ese tipo de evangelios falsos. Pero cuando hablamos de poder, hablamos de una comunión con el Espíritu Santo expresada, no en términos de doctrina, sino en términos de hechos. Cuando realmente abrazamos los hechos del Señor, los hechos del Espíritu Santo con poder, es cuando traemos la doctrina del campo de lo conceptual al campo de la vida cotidiana. Y recuerdo el ejemplo de un pastor que comentó que estaba orando por un misionero muy reservado, inglés, callado, serio, y le dijo: ¿sabes qué? Yo he traducido la Biblia a idiomas que otras tribus, incluso en el Amazonas, fue en Brasil, no habían nunca jamás sido traducidos. Y he servido al Señor con todos mis dones naturales, pero nunca he hecho nada sobrenatural. ¿Puedes orar por mí para que reciba el don del Espíritu Santo? Y este pastor oró por él para que recibiera el don del Espíritu Santo. Y lo único que el misionero dijo fue: ¡Aleluya!, con voz alta. Y todas las personas que, porque estaban en un parque, alzaron a verlos así como que, ¿qué pasó? Y el misionero le dijo al pastor: ¿y eso fue todo? ¿Ya? Pues sí, es una explosión de tu boca que no tiene que ser lenguas. Y la prueba es que durante las siguientes 24 horas ese misionero había tenido poder. Había orado por 2 personas y habían sido sanadas. Y me recuerda, por ejemplo, en el ámbito de sanidad, los podría aquí tener muchas horas contándoles historias de Dios. Pero recuerdo una historia que me dijo un amigo que lo experimentó acerca de Paul Cain, que fue un hombre de Dios, y cuenta que orando por un hombre acerca de una condición espiritual, un hombre que había perdido su pie de la rodilla para abajo, mientras estaban imponiéndole las manos y orando por otro tema, no por su sanidad, sino por otra cosa, mi amigo, que era un niño en esos años, observó que mientras oraban por ese hombre, su pierna creció y se formó hueso y carne hasta que la pierna quedó completamente formada. Podría darles ejemplo tras ejemplo del poder que viene por el Espíritu Santo. Pero el punto al que quiero llegar es que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que libera los dones del Espíritu Santo, de los cuales hay más de 26 listados en el Nuevo Testamento. Y esa liberación tiene 4 efectos en el individuo. Con relación a él mismo, es una liberación de sus emociones, no un trabajar tus emociones, sino una liberación. Es una explosión de adoración a Dios y lo honra. Y ocurre guianza. Ocurre que ya no eres una persona guiada por tus emociones o por tus sentimientos, sino guiada por el Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han leído un libro que se llama El hombre celestial, que narra la historia del hermano Jun, que fue un creyente que leyó su escritura en China, que es famosísimo, hizo actos, estaba encerrado con sus piernas quebradas en una prisión de máxima seguridad en China, y un día el Espíritu de Dios le dijo: levántate. Se sanó, caminó, las puertas se abrieron y caminó afuera de la prisión de máxima seguridad en China y escapó por milagro de Dios. Gloria sea al Señor. Pero comenzó su vida como un creyente que leía su Biblia, la memorizaba,
pero no había recibido el don del Espíritu Santo. Y le preguntó a su madre, que era iliterada y que había escuchado vagamente de la Escritura: mamá, ¿cómo recibes el Espíritu Santo? Porque lo leo en la Escritura. Y la señora le dijo: ya te dije todo lo que yo supe, lo que me predicaron los misioneros. Pídele a Dios recibir el Espíritu así como pediste que recibieras tu Biblia, porque él recibió su Biblia de una manera súper milagrosa, como lo cuenta en el libro. Y se puso a pedirle al Señor, y un día recibió el don del Espíritu Santo. Y después de que recibió ese don, el Espíritu Santo le habló, le decía a dónde ir, con qué gente iba a hablar, de qué color estaban vestidas las personas con las que iban a venir a tocar su puerta al día siguiente, y a qué hora. Empezó a ser guiado por el Espíritu Santo. Es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones de las tropas inglesas iban a aterrizar de noche para no despertar ataques de las tropas enemigas. Tenían un sistema primitivo de radar, pero el radar no se oía nada, no veías nada, no prendían las luces de las pistas. En oscuridad descendían y solamente escuchaba el piloto el sonido del radar, pa, 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 cuando te desviabas del camino de la pista. Y de esa misma manera el Espíritu nos suena la alarma cuando pierdes el contacto, cuando pierdes la coinonía con el Espíritu Santo. Pero tienes esa guianza de parte de Dios. En relación con Dios, cuando recibes el don del Espíritu Santo, la Biblia dice que cuantos son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y la Biblia dice que cuando recibes el don del Espíritu Santo, exaltas las obras poderosas de Dios en un flujo de adoración. Y aquellos que claman de su corazón: Abba Padre, esos son los hijos de Dios. Y también con relación a la iglesia, muy importante esto, es que la iglesia cada vez más y más confía en sus dones naturales, no en sus dones sobrenaturales para llevar a cabo su ministerio. Y lo que ocurre es que hemos perdido a los pescadores. La iglesia primitiva estaba llena de esclavos. La iglesia primitiva estaba llena de pescadores, de hombres humildes, de mujeres simples. Y hoy tenemos ministros educados en las universidades que pueden hablar, que tienen buena oratoria, pero que no tienen poder. Con relación a la iglesia, Dios ama darles poder sobrenatural y dones ministeriales a los que nadie cree que son llamados a servir en esa capacidad. A la gente menos preparada, a la gente menos conocedora, son a los que el Espíritu Santo les da más. El Espíritu Santo quiere introducirse en nuestros programas eclesiásticos. Y desafortunadamente, si el Espíritu Santo abandona nuestras iglesias, el 95% de nuestros programas pueden seguir business as usual, como dicen acá, sin ningún problema. Y es interesante ponernos a preguntar cuánto de nuestro ministerio se va a ver afectado si no tenemos el poder del Espíritu. Con relación a la iglesia, ese poder. Con relación al mundo, el síntoma, la expresión más común de recibir el Espíritu Santo con relación al mundo fue valentía, heroicidad, santidad heroica, meterte en problemas, hablar lo que antes no ibas a hablar, con un denuedo predicar el Evangelio con señales que lo siguen. Y de esas señales vamos a hablar en la siguiente clase. Pero esa señal de tener parresia, es el término griego, es el don más frecuente mencionado en el Nuevo Testamento en conexión con la recepción del Espíritu Santo. A eso nos referimos cuando hablamos del evento de Pentecostés, cuando hablamos de la recepción del Espíritu Santo. Y después de un break vamos a hablar cuándo y cómo se recibe el don. Que el Señor los bendiga.